Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú estás aquí con nosotros, Señor, porque sabemos que cuando tu iglesia se reúne, cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te canta, Señor, tú nos escuchas y tú estás cerca, Dios. Y ahora que queremos acercarnos a tu palabra, Señor, a tu revelación, a la manera en la que tú te has querido dar a conocer a nosotros, te rogamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, que me ayudes a transmitir correctamente, Señor, la palabra que fue inspirada para que impacte nuestra vida, para que impacte nuestro corazón, para que nos dé aliento, para que nos dé consuelo, Señor, para que también pues, nos confronte con nuestro pecado y nos haga seguir creciendo y seguir caminando en santidad para glorificarte y honrarte cada día de nuestra vida, Señor. Necesitamos que nos hables y necesitamos que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestros corazones, y por eso te rogamos que tengas misericordia de nosotros en esta mañana, Jesús. Amén. Amén. Creo que una de las cosas que más nos afectan a todas las personas, y creo que a todos los que estamos aquí, desde el más chiquitito Dylan hasta pues, la más mayor, que no sé si será Carlos o María Luisa, creo que a todos nos afecta y que en mayor o menor medida todos tenemos, es el miedo. Todos en algún momento hemos sentido miedo por algo, todos en algún momento tenemos miedo a algo, y creo que es algo que nos une a todo el ser humano. Los niños pequeñitos les vemos que tienen miedo a veces a monstruos, a que hay alguien debajo de su cama, a que alguien se haya escondido en su armario y les cuesta dormir. Yo recuerdo cuando era pequeñito teníamos una luz que no alumbraba, pero estaba ahí y nos daba como tranquilidad. Los niños pequeños tienen miedo, pero los adultos también tenemos miedos. Miedo a perder el trabajo, miedo a una relación que nos haga daño, miedo a quizá tener un hijo rebelde. O hay otros miedos que son como más concretos, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a los espacios cerrados. Vemos que cada vez más parece que el ser humano tiene miedo a muchas cosas. Pero no debemos entender el miedo como algo malo. El miedo es algo que Dios creó, que Dios puso en el ser humano y que también muchas veces nos hace ser prudentes en ciertas circunstancias, hace que no tomemos decisiones demasiado locas que podrían llevarnos por mal camino. Así que realmente el miedo es algo que Dios creó, es algo que en su justa medida nos ayuda a ser comedidos, nos ayuda a andar correctamente, pero el pecado, como todo, lo corrompe y también ha corrompido esto y nos ha llevado a tener verdadero miedo por muchas cosas. Jesús acaba de alimentar a 5.000 personas, como vimos la semana pasada, con solo 5 panes y 2 peces. Vimos como la gente se volvió loca, fueron detrás de Jesús para intentar hacerle rey. Y cuando pasa esto, Jesús se va al monte, manda a sus discípulos a una barca, y vamos a leer hoy, y no os voy a decir que lo busquéis, porque como este texto está en Mateo y en Marcos también, he hecho una mezcla de los tres, porque creo que nos da algunos matices importantes que el Evangelio de Juan pues, no nos da. Y el texto central está en Juan 6, del 16 al 24, pero como os digo, he cogido también textos de los otros evangelios, así que voy a leerlo. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantarles. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban.
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Como ya hemos dicho, Jesús había acabado de dar de comer a aquella multitud y Jesús le pide a sus discípulos, y es una de las pocas veces que pasa esto, que se vayan a una barca y se vayan al otro lado del mar. Jesús acaba de despedir a la gente, de echar a aquellos que querían hacerle rey, y vemos como Jesús se queda solo. Y digo que es extraño porque normalmente Jesús se llevaba a sus discípulos a orar a la montaña. Pero esta vez, en cambio, los manda hacia el mar y él se va a orar. Y ya con la noche cerrada, sin ningún tipo de luz, no sé si has estado alguna vez por la noche en la playa, y si te separas un poco del paseo marítimo, no se ve prácticamente nada, a no ser que lleves una antorcha, a no ser que lleves algo de fuego o una linterna, no se ve absolutamente nada. Así que con la noche cerrada se encuentran los discípulos en medio del mar y se dirigen hacia Capernaum. Y nos dice que Jesús aún no había llegado a encontrarse con ellos. Jesús había demostrado claramente entereza y autoridad al echar a la multitud, al echar a sus discípulos y dejar claro que no había llegado su momento de ser declarado rey. Quizá los discípulos habían visto a aquella multitud que iba por Jesús y por fin quizá llegaron a pensar: bueno, por fin a Jesús se le empieza a reconocer como quien es. Por fin la gente se da cuenta de que este Jesús es el rey al que esperamos, es nuestro Mesías. Pero Jesús les insta a irse porque conocía sus corazones, porque sabía que ellos también se estaban empezando a equivocar y no quería que se llenaran de ese triunfalismo, porque Jesús sabía que él iba a acabar muriendo en una cruz. Y Dios a veces también nos separa de ciertas personas, de ciertas situaciones que pueden aparentar ser muy buenas, que pueden aparentar ser muy beneficiosas, pero que en realidad lo que hacen es dañar nuestro corazón, que en realidad lo que hace es separarnos de Dios. Y gloria a Dios por tantas veces que nos ha separado de algunas personas, que no tienen por qué ser personas malas, pero que sí que la influencia que hubiesen tenido en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra relación con Dios, no hubiese sido buena. Así que ellos están ya en la barca, empieza a soplar el viento, se empiezan a levantar grandes olas. Ellos eran marineros, estaban acostumbrados a esto, no se nos dice que tuviesen demasiado pavor por la situación. Y la barca allí en medio del mar, el agua seguramente empieza a entrar en la barca, ellos empiezan a remar con fuerza para llegar al otro lado, pero nos dice el texto que el viento les impedía avanzar. Los discípulos estaban obedeciendo a Jesús. Jesús les había dicho: iros, coger la barca e iros hacia el otro lado. Estaban haciendo lo que Jesús les había dicho, estaban obedeciendo a Dios. Y de repente se encuentran con una tormenta. De repente un camino que debería haber sido plácido, de repente se vuelve en una situación difícil. Y creo que todos nos hemos podido sentir así en la vida. Creo que los más pequeños, los más jóvenes, os habéis podido sentir así en la vida. Cuando en el cole os habéis esforzado en estudiar, os habéis esforzado para sacar buenas notas y de repente un examen sale mal y no conseguís el objetivo que queréis. Los mayores también, cuando trabajamos, nos esforzamos en hacer bien nuestro trabajo, nos esforzamos en hacer bien las cosas y se tuercen o hasta incluso podemos llegar a perder el trabajo. Cuando obedecemos a Dios hay veces que las cosas se tuercen. Hay veces que las cosas no salen como a nosotros nos gustarían. Hay veces que sopla el viento y llegan las olas y se cuelan en nuestra vida, en nuestra barca, y parece que todo se tuerce. Y los discípulos empiezan a sentir miedo, empiezan a sentir temor. Quizá pudieron pensar, y esto es ciencia ficción, pero podrían haberlo pensado: ¿por qué Jesús nos ha mandado al mar si Él lo sabe todo y sabía que iba a venir una tormenta? ¿Por qué Jesús
nos ha mandado además solos y nos ha abandonado en medio de este problema. Y mira, da igual que seáis jóvenes o que seamos adultos, las tormentas llegan para todos. Cuando obedecemos a Dios también vienen tormentas a nosotros. Y quizás te sientas que te vas a hundir como los discípulos. Quizás sientas que todo se tambalea y que no hay solución ninguna. Pero, igual que en el texto, Jesús aparecerá y traerá una solución. Da igual que tengas, no sé, Fran, ¿cuántos años tienes? 9, 10 años. 10 años. Da igual que tengas 10 años, que tengas 35 o que tengas más de 70. Todos pasamos por tormentas. Pero Jesús llega en el momento adecuado para traer una solución. Así que si estás pasando por problemas, pueden ser más grandes o más pequeños, Jesús llegará en el momento adecuado para salvar a los suyos, para rescatarnos. Podemos estar seguros, Cristo vendrá a nuestro rescate. Y en medio de esta adversidad, con este viento tan grande, con las olas que se cuelan en la barca, nos dice que era la 4ª vigilia de la noche, para que nos hagamos una idea en nuestro horario, entre las 3 y las 6 de la mañana. Era muy de noche en aquel momento. No se veía nada. Yo, a mí que me da pánico el mar, no me imagino estando en esa barca. Todo oscuro, las olas entrando, el viento soplando, ellos remando para intentar llegar a la otra orilla, y no hay manera. No avanzaban. Se nos cuenta que han pasado 6 horas más o menos desde que salieron y han avanzado solamente 5 kilómetros. No eran capaces de llegar a la otra orilla. Mientras ellos estaban en la barca, nuestro otro actor principal, Jesús, él había estado en la montaña orando. Él había estado en comunión con el Padre. Y el pastor aparentemente ha dejado solas a sus ovejas. El pastor parece que ha abandonado a sus ovejas a su suerte, que se busquen la vida. Pero el texto nos dice que de alguna manera, no sabemos cómo, Jesús les vio remar. Jesús vio que ellos se esforzaban, que ellos estaban intentando llegar al otro lado y que en medio de la circunstancia difícil miran al mar y ven a alguien que está caminando por encima del agua. Ven a alguien que va hacia ellos y empiezan a gritar, ¡un fantasma! Y empiezan a asustarse y empiezan a temer, porque ¿quién podían encontrarse en medio del mar? Un fantasma, ¿no? Además, en aquella época se creía que los espíritus de los muertos iban al fondo del mar. Así que realmente ellos pensaban que les llegaba un fantasma, que en medio de la tormenta lo que faltaba era que apareciesen los espíritus muertos para ir a por ellos. El miedo, como hemos dicho al principio, es algo que todos tenemos y en cada uno reaccionamos de una manera diferente. A algunos el miedo les bloquea, les impide moverse. Hay a otros que el miedo les hace gritar y de esta manera liberan adrenalina y consiguen salir adelante. El miedo nos hace imaginar cosas que solamente a veces están en nuestra imaginación y nos paralizan. No sé cómo reaccionas tú cuando tienes miedo. No sé los más jóvenes cómo reaccionáis cuando tenéis miedo. Seguramente si estáis en la cama, Dylan también, y tenéis miedo llaméis a vuestros padres, ¿verdad? Yo recuerdo, pues seguro que de pequeño le llamaba y mi padre o mi madre se quedaban ahí hasta que me dormía. Y no pasa nada por tener miedo. El miedo no es algo que tenga que avergonzarnos. Normalmente a un niño no le da vergüenza decir que tiene miedo, a los adultos nos cuesta a veces reconocer que tenemos miedos. Es normal tener miedos, no es algo de lo que avergonzarse. Los discípulos tuvieron miedo al ver a Jesús y Él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Y los más jóvenes, cuando tengáis miedo está guay llamar a vuestros padres. Es bueno que lo hagáis, pero Jesús sigue estando cerca vuestro y Él os dirá, yo soy, no temáis. La oración es una manera también de luchar contra el miedo, de tener fuerza en medio de la dificultad. Los discípulos estaban en una barca que se estaban hundiendo y Jesús llegó para decirles, yo soy, no temáis. Y nosotros los mayores
¿Qué hacemos ante los miedos? ¿Qué hacemos cuando el miedo se apodera de nosotros? ¿Qué hacemos cuando esa idea irracional aparece en nuestra mente y empieza a turbarnos, empieza a quitarnos la paz, empieza a agobiarnos, empieza a crearnos presión en el pecho que no nos deja ni respirar? ¿Qué hacemos cuando llega el miedo? Jesús también nos dice a nosotros: yo soy, no temáis. ¿Y por qué tantas veces no miramos a Jesús en medio del miedo? ¿Por qué, como los discípulos, empezamos a remar y a remar y a remar y nuestra barca no avanza y seguimos remando y seguimos remando y seguimos parados? Y Jesús nos dice: yo soy, no temáis. Él dijo: yo soy. Cuando Moisés se encuentra aquella zarza ardiendo, aquella zarza le dijo: yo soy. El mismo Dios que estuvo con Moisés llamándole para liberar a Egipto es el mismo Dios que estaba con los discípulos cuando tenían miedo en la barca. Y es el mismo Dios, el mismo Jesús, que se acerca a nosotros cuando tenemos miedo y nos dice: yo soy, no temas. Yo estoy aquí, no tengas miedo. Mientras tu barca parece que se hunde, Jesús, el Todopoderoso, viene y te dice: no tengas miedo. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo, confía en mí, ten paciencia, no temas. Jesús demuestra que tiene potestad y poder sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. No hay nada que se le escape, nada que Él no pueda hacer, así que confiemos. ¿Tienes miedo? Ora. ¿Tienes miedo? Compártelo con otros. A veces pensamos que el miedo tenemos que guardarlo nosotros, no, compártelo con otros. Quizá te sorprendas que hay otras personas que tienen tus mismos miedos y podáis orar juntos, podáis acercaros a Jesús y escucharle: yo soy, no temas. Y en medio de toda esta situación, llega Jesús, revela quién es y aparece Pedro. Pedro el colérico, Pedro el impetuoso. Y le dice: si tú eres, manda que yo vaya a ti andando por el agua. Pedro está loco. Pedro está chalao. Y Jesús le dice: Pedro, ven. Y se nos dice como Pedro empieza a bajar de la barca y empieza a caminar en medio del oleaje. En medio del viento, Pedro empieza a caminar sobre el agua, camino hacia Jesús. Y en medio de las tormentas, hay de muchos tipos. Como os decía, quizá los más jóvenes tenéis por vuestros estudios, vuestros padres a veces pueden ser una tormenta también. Yo recuerdo que a veces mi madre me parecía una tormenta, ahora ya con mi edad veo que no era ninguna tormenta, que más bien era lo contrario. Pero es verdad, con la situación cuando eres joven, pues ves a los mayores a veces como una carga, como alguien muy pesado. Quizá la chica, el chico que te gusta, que no te hace caso. Todo esto son tormentas que a vuestras edades, los más mayores, ya hemos vivido y hemos pasado. La traición de un amigo en quien confiabas, que tus amigos te rechacen. Todo eso son cosas que a vuestras edades son normales y que puede pasar. Para los adultos pueden parecer las nuestras más grandes, pero la realidad es que cada uno en su momento, su tormenta es inmensa. Perder un trabajo, un matrimonio que se convierte en un matrimonio tormentoso, un hijo que se hace rebelde, que no obedece, que se acaba el contrato de alquiler, no saber cómo pagar las facturas a final de mes, cargas, tormentas que llegan. Pero, como os digo, da igual que tengáis la edad de ellos o que seamos más mayores, una tormenta es una tormenta. Y cuando estás en la tormenta, no ves nada más que los truenos, no ves más que la lluvia, no ves más que el viento, no ves más que las olas, y no somos capaces de ver nada más. Y hay veces que en medio de la tormenta Jesús está en la barca y está durmiendo. Y llega el momento en que se despierta y se calma todo. Y hay otras veces que en medio de la tormenta Jesús está en el mar y nos dice: ven conmigo. Y nos toca caminar por fe. Nos toca pisar el agua pensando que igual nos vamos a hundir, pero que si miramos a Jesús podemos caminar sobre ella. Que si miramos a Jesús podemos mantenernos caminando por el agua por fe. Esto fue un milagro lo que ocurrió aquí. 2 milagros, uno que Jesús estaba caminando por el mar y el otro que Pedro también lo hizo.
Y si Jesús llamó a Pedro y Pedro pudo caminar por el mar, Jesús puede llamarnos en medio de la tormenta a caminar por el agua de la tormenta y llegar hasta Jesús. Mientras mires a Jesús, tu fe no va a faltar. Pedro estuvo mirando a Jesús y comenzó a caminar. Jesús te hablará y tú le escucharás. Él te dirá, ven, y tú caminarás por encima de la circunstancia difícil y irás hacia Él. No dejemos de mirar a Jesús. En medio de tu tormenta, mira a Jesús. Pero Pedro comienza a caminar. Y yo no sé, yo me imagino la situación como una película. No sé si habéis visto la típica película que un chico o alguien empieza a correr y de repente todo va a cámara lenta y va un poco... Pues yo me imagino a Pedro que baja de la barca y parece como que todo se para. Que empieza a caminar a cámara lenta por... Esto es mi imaginación, pero me lo imagino así. Parece que se para el tiempo. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Baja de la barca, pone un pie en el agua, pone otro y continúa caminando hacia Jesús. Pero de repente, de reojo, ve una ola. De repente siente como el viento empieza a despeinarle. De repente empieza a sentir la lluvia que cae sobre él. Y aquel pie que estaba en el mar se empieza a hundir. Aquel pie que notaba que sentía algo sólido empieza a profundizar en el mar. Y empieza a notar cómo el agua le cubre todo el cuerpo. Cómo se empieza a ahogar. Y su mirada se aparta de Jesús. Y entonces grita, Señor, sálvame, rescátame. Pedro estaba experimentando en su cuerpo literalmente el poder de Dios. Él estaba haciendo algo que la física dice que es imposible, que es caminar por encima del mar. Su cuerpo estaba venciendo las leyes naturales. De repente el cuerpo de Pedro y la densidad del mar se hicieron exactamente iguales para que Pedro no se hundiera. Y esto demuestra que Jesús es el legislador de todas las leyes que existen y que como legislador está por encima de todas. Así que podemos decir que para Dios no hay nada imposible, que la circunstancia difícil no es imposible para Dios. Y a veces en las tormentas vamos a tener que caminar por fe, como ya he dicho. Vamos a tener que mirar a Jesús. Y alguno podría decir, Pedro, qué fracasado eres. ¿Lo ves? Ahora te estás hundiendo. Quizá alguno de la barca podría pensar, mira Pedro, iba de listo y ahora se está hundiendo, por espabilado. ¿Verdad? Qué fracaso tan grande. Pero la realidad es que Pedro no fracasó. Pedro tuvo una experiencia que ningún otro de los discípulos iba a tener. Y además Jesús le rescató. Jesús le salvó. Así que sí, es verdad, cuando estamos mirando a Jesús, los miedos desaparecen. Nuestro corazón se llena de alegría, de seguridad. Te sientes que puedes hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús. Pero a veces vemos las olas de reojo y empezamos a desfallar. Empezamos a sentirnos débiles y parece que nos hundimos. Cuando estés así, clama y dile, Señor, rescátame. Señor, sácame de aquí. Y Jesús, como hizo con Pedro, te sacará. Como hizo con Pedro, te rescatará. Él grita y pide auxilio. Y al momento Jesús extiende su mano, le coge, y no sabemos bien cómo sucede, y lo sube a la barca. Pero antes hay una pequeña reprimenda por parte de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no le castiga, Jesús no lo humilla, sino que sube a la barca y le está enseñando, le está diciendo, ¿por qué dudaste? Ibas bien, Pedro. ¿Por qué te quedaste con tu poca fe y no seguiste creciendo? Y se nos dice que cuando suben a la barca, el viento se calma. De repente aquella gran tormenta llega y se convierte en calma. Y los discípulos se quedan con la boca abierta. Se quedan alucinando de lo que acababa de pasar. ¿Pero por qué se sorprenden? Acaban de ver a Jesús alimentar a 5.000 personas con 5 panes
y 2 peces. Sabían que él tenía poder para hacer cualquier cosa, pero suben a la barca y se sorprenden. Dice el texto, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, aún no habían entendido lo que había pasado, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y finalmente los discípulos se dirigen a Jesús y le dicen, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ahora empezaban a entender todo. Ahora empezaban a ver con claridad quién era el que tenían delante suyo. Ahora sus duros corazones por fin estaban viendo que tenían al Mesías delante de él y que quizá el plan y la idea que ellos tenían de Mesías no concordaba con la que Jesús tenía de lo que iba a hacer. Y esto tampoco debemos olvidarlo. En medio de las tormentas, Jesús se sube a la barca de nuestra vida y trae paz. Jesús se sube a la barca de nuestra vida y para el viento. Jesús se sube a nuestra vida y trae gozo, trae tranquilidad. Por eso debemos mirar a Jesús. Por eso en medio del miedo debemos orar, porque es ahí donde nos encontramos con Jesús. Y es ahí donde encontramos la paz y la tranquilidad. Y algo muy importante que a veces se nos olvida. Cuando se calma la tormenta, no olvidemos de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca dejemos de ser agradecidos. A veces vamos a Jesús, vamos a Dios, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, es que mira estas circunstancias, mira esta situación. Y cuando todo se arregla decimos, perfecto, hasta luego, Señor, ya volveré a la próxima. Y no somos agradecidos, no reconocemos que todo ha sido obra de Él. Seamos hijos de Dios, agradecidos a nuestro Padre por lo que Él hace. Y acabamos ya. Los discípulos venían de haber visto cómo Jesús multiplicaba 5 panes y 2 peces y daba alimento a más de 5.000 personas. Le intentaron hacer rey y Jesús les quitó la idea de la cabeza. Y les dijo a sus discípulos, id al otro lado y yo ya os alcanzaré, ya iré con vosotros, para que sus corazones no se contaminaran de esta idea. Y mientras Jesús oraba. Jesús era Dios y Él oraba. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros orar? Que somos simples humanos, pecadores y que nos cuesta vivir en santidad. Y los discípulos allí en la barca se encuentran en una gran tormenta y empiezan a tener miedo al ver que no pueden avanzar. Parecen y creen ver un fantasma, pero este fantasma era Jesús y les dice, yo soy, no temáis. ¿Cuántos podemos sentirnos identificados con estas palabras? ¿Cuántos no hemos escuchado más de una vez a Jesús decirnos, yo soy, no temas, yo estoy contigo? Y al ver a Jesús sentimos tranquilidad. Él se sube en nuestra barca y calma la tormenta. Y es que la vida cristiana está llena de tormentas. Muchos se creen que la vida cristiana es vivir victorioso todo el día feliz y sin ningún problema. Pero la realidad es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Los problemas son parte de la vida cristiana. Quien se acerca a Jesús pensando que va a vivir un camino de rosas y la vida en la casa de la piruleta y la casita de chocolate se equivoca. La vida cristiana es dura. La vida cristiana es difícil. Pero Jesús ha prometido estar a nuestro lado. Pero Jesús ha prometido que cuando venga la tormenta, Él estará con nosotros para que no temamos. Y esta es nuestra esperanza. Que Jesús, cuando se sube a la barca, Él trae paz y trae tranquilidad. Así que si estás atravesando una tormenta, deja de estar asustado y mira a Jesús. Quizá Jesús te llame y te diga, ven, y tú tengas que caminar por encima del agua. No apartes tu mirada de Jesús. Quizá solamente Jesús se suba a la barca y calme la tempestad. O quizá Jesús está durmiendo y se despierte y lo tranquilice todo. O quizá aún Jesús está orando y tarde un poco en venir. Pero lo que está claro es que todos los sufrimientos no tienen comparación con la gloria venidera que alcanzaremos. No tiene comparación con lo que va a venir después. Así que no desfallezcamos. No dejemos que el miedo nos gobierne. Ora a Jesús, mírale a Él y deja que Él obre y que sea Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en medio de la tempestad vemos como tú apareciste a tus discípulos y
te presentaste como el que iba a calmar la tormenta, como el que les iba a quitar el miedo, Señor, y tú ves nuestras vidas, Señor, desde los más jóvenes hasta los más mayores, que tenemos miedo tantas veces, Señor. Miedos racionales y otros irracionales, Señor. Miedos que controlamos y otros que nos controlan. Y te queremos rogar, Señor, que en medio de la tormenta tú nos ayudes a escuchar tu voz, la cual nos dice: yo soy, no temas. Que tú nos ayudes a mirarte a ti, Señor, cuando nos mandas a caminar sobre el agua. Que tú nos ayudes a clamar a ti cuando seguimos mirando a nuestros miedos y nos hundimos para que nos salves, Señor. Y gracias porque en ti estamos seguros, Señor, porque tú eres el que calma las tormentas y el que calma la tempestad. Y en esta mañana queremos honrarte y bendecirte porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Redentor, Señor, porque tú nos has salvado de la mayor tormenta que podía existir, que es la del pecado. Y nos has prometido una paz y una calma futura que durará toda la eternidad, Señor. Y queremos en esta mañana alabarte y bendecirte y honrarte, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador, Jesús. Amén.